Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hace exactamente 55 años tuvo lugar un acontecimiento que marcó para siempre el destino de la política cultural de la Revolución Cubana, de la sociedad cubana en su conjunto. Hoy estaremos hablando de los 55 años de lo que se conoce como Palabras a los Intelectuales, aunque se trata de un intercambio de 3 días, el 16, el 23 y el 30 de junio de 1961. En la Biblioteca Nacional José Martí hubo un intercambio entre el liderazgo de la Revolución Cubana, de la jovencísima y amenazada Revolución Cubana, encabezado por Fidel Castro, con lo más representativo de la intelectualidad cubana en ese momento, sobre todo del arte y de la cultura, creadores artísticos y literarios, y por eso se conoce como Palabras a los Intelectuales, su magistral discurso de entonces. Hoy vamos a hablar de ello con 2 testigos presenciales. Está con nosotros el poeta, ensayista y presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la UNIAC, Miguel Barnet Lanza, miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba y el más joven participante en una de aquellas reuniones, aquella donde se expresó aquel discurso. Roberto Fernández Retamar, poeta, ensayista, intelectual de lo más representativo de nuestra intelectualidad, presidente de la Casa de las Américas, y nos acompañan también 2 jóvenes creadores. Se encuentra con nosotros Indira Fajardo Ramírez, quien es la presidenta del Consejo Nacional de Casas de Cultura, anteriormente de la Brigada de Instructores de Arte, y ahora también Rubiel García González, presidente de la Asociación Hermanos Saiz. Entre las generaciones, como se dijo en aquel momento, como decía Fidel, generaciones de todas las edades o quizás sin edades, todas estaban representadas allí. ¿Cómo lo ven los jóvenes desde entonces? De eso estaremos hablando hoy, pero sobre todo recordando la esencia y las razones de aquella reunión y las pautas que trazó para la política cultural de la revolución. Les invitamos a acompañarnos. Muy buenas tardes. Proceder a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo. Esta victoria extraordinaria, ganada por nuestro pueblo en medio de bloqueos y de agresiones, eso es socialismo. Mucho tiempo después yo me di cuenta que esa campaña de alfabetización fue clave para mi desarrollo, porque fue abrirme a mi entorno, participar en mi entorno, entender elementos que nunca hubieran entrado en mi vida. No solamente era enseñar a leer y escribir, sino era también encontrarme con una identidad. ¿Quién me iba a decir a mí que mucho tiempo después muchas de esas personas iban a pedirme, iban a ir a un lanzamiento de un libro mío, porque me recordaran, porque entendieran más o menos lo que yo escribía o lo que escribo? Pero es una perspectiva muy enaltecedora, muy noble. Nunca hice, yo creo, que un gesto más noble como intelectual. Bueno, de la serie Caminos de Revolución, este capítulo de Rebeca Chávez, que se llama exactamente Arte y Revolución, se concentra mucho en el año 1961 y escogimos este fragmento y algunos dirán, está equivocado, de lo que habla es de la alfabetización. Pero es que es un año crucial, entre otras cosas, por la alfabetización, pero no solo por eso. El contexto en el que tiene lugar aquel encuentro y también las razones por qué se hace esta reunión en la Biblioteca Nacional entre el liderazgo de la revolución encabezado por Fidel y los intelectuales y artistas. Le hago la pregunta al más antiguo de los representantes en aquella cita. ¿Los 3 días? ¿Retamar los 3 días? Los 3 días, sí. Bueno, yo acababa de cumplir 31 años y me sentí muy honrado por asistir a esas
reuniones, había habido una razón menor, incidental, que fue la recogida de una película, un documental llamado PM. Yo no tenía entonces televisión en mi casa, pero en casa de una parienta, da la casualidad que había el documental, me pareció perfectamente anodino, no tenía importancia ninguna. La decisión, sin embargo, de recoger el documental fue una especie de estallido. No olvidemos que en ese año, donde estaba ocurriendo la gran hazaña cultural de la revolución, que es la campaña de alfabetización, ese año había ocurrido la invasión norteamericana pisada por la CIA, la victoria de Girón, la declaración por Fidel del carácter socialista que había asumido la revolución. Para todos los que nos consideramos, si fuera por la libre, socialista, eso fue una gran noticia. Pero no dejó de establecer ciertas preocupaciones en algunos escritores y artistas, porque si Cuba era un país socialista, iba a implantar acaso una política cultural como los llamados países socialistas de la Europa del Este. Afortunadamente, como sabemos, no fue así, y la intervención magistral de Fidel reveló claramente que no era en absoluto ese el propósito de la revolución. Pero había esa inquietud. Muchos años después me escribió Juan Marinello, firme comunista, que el discurso de Fidel y lo que surgía de resulta de ese discurso nos había salvado de lo que él llamó los feroces dirigentismos de los países de lo que entonces era la Europa socialista. Yo creo que indudablemente las reuniones fueron mucho más allá de la pequeña incidental coyuntura que desató las reuniones. Había habido una reunión previa a la que yo no pude asistir en la Casa de las Américas, específicamente sobre el tema de PM. Yo estaba en esos momentos asistiendo a un congreso de escritores en la República Democrática Alemana, no pude asistir a la reunión de la Casa de las Américas. Y finalmente hubo la gran reunión en la Biblioteca Nacional durante 3 días, que reveló el gran interés de la dirigencia de la revolución por conocer directamente lo que pensaban los escritores y artistas. El magnífico discurso de Fidel, que ha sido titulado Palabra a los intelectuales, es en realidad palabra a los escritores y artistas. No se refería a otros intelectuales, los científicos, los maestros, específicamente de los escritores y artistas. Y asistieron muchísimos escritores y artistas, no todos los que fueron invitados pudieron asistir. Afortunadamente, el más joven de los invitados, que es Miguel Barnet, que entonces tenía mucho pelo y ahora es de los que no tienen pelo, asistió a la última de las reuniones. También solo pudo asistir a la última de las reuniones mi compañera Adelaida, porque el mes anterior habíamos tenido felizmente el nacimiento de nuestra hija Laidi, que hoy en día es una destacada escritora, pero que entonces estaba en la cuna e impidió que la madre pudiera ir los 2 primeros días. Asistió, igual que Miguel, al día decisivo en que habló Fidel. Entonces no existía la UNIAC, que nace incluso a resultas de esta reunión, se puede decir, y de eso podemos hablar un poquito más adelante. ¿Quién convocó? ¿Cómo fue? ¿Qué te daba un pase? ¿Qué le daba a cada intelectual y artista el derecho a estar allí? La verdad es que no recuerdo quién me invitó. ¿Tú te acuerdas, Miguel? ¿Quién me invitó? ¿Quién nos invitó? Bueno, yo no recuerdo quién nos invitó. Yo sé que yo me colé porque yo estaba trabajando en ese momento. ¿Puedo? ¿Cómo no? Esto es un diálogo. Yo estaba trabajando en ese momento en la Biblioteca Nacional, porque Argelier fue mi salvación. Me sacó de la Firestone, donde yo hacía... era mecanógrafo y hacía facturas de neumáticos, una cosa terrible, como dice William Faulkner, no hay nada peor que 8 horas de trabajo, y ahora yo trabajo más que 8 horas diarias. Pero bueno, yo siempre al lado de Argelier, y Argelier me dijo, ya ese tercer día, ahí está el comandante, vamos, bajamos, y yo bajé, invitado por él, convocado por él. En ese momento yo había escrito algunos artículos, pero yo no tenía una obra publicada, ni siquiera mi primer libro de poemas, que salió en el año 63. Y yo estaba haciendo mis investigaciones de la cultura cubana,
y sobre todo del legado africano a la cultura cubana. Y pues la persona más cercana y más idónea era Argelier, que había sido discípulo de don Fernando y fue quien me llevó también a casa de don Fernando Ortiz en el año 59. Quiere decir que bueno, todo el mundo dice que yo era el más joven, sí, tenía 21 años, pero aún así a los 21 años ya se había creado la Escuela de Instructores de Arte y entonces ya yo tenía una cierta formación, si se quiere, incipiente, ¿no? Pero había leído mucha literatura de etnología, de historia de Cuba, y fui profesor de las escuelas de instructores de arte, que fue una de las primeras cosas que se creó, bueno, después de la imprenta nacional, después de la Casa de las Américas, del ICAI, porque la primera ley fue la ley de cine del ICAI. Marzo del 60, ¿Sí? del 59. Tú tienes mucha memoria, yo no me acuerdo. No es asunto de memoria. Pero yo lo que sé es que Roberto decía que él había escrito cosas y tenía menos edad, tenía 31 años y ya era un maestro. Yo tenía 21 años y fui profesor de las escuelas de instructores de arte. Y resulta que muchos de mis alumnos, como Sara Lamerán, por ejemplo, eran mayores que yo. Y es que, claro, yo estaba en ese momento, ya se había creado también el Instituto de Etnología y Folclore. Bueno, ya despejamos la duda del más joven representante. Yo quiero también tener un poco, desde la perspectiva de ambos, el tono de aquella reunión, el carácter, porque es una época de mucha contradicción indiscutiblemente, y esa reunión no fue un paseo de rosas. De hecho, en ese documental que ojalá podamos ver de Rebeca Chávez, hay un testimonio de Marta Valdés, la gran compositora, que dice que fue tremendo, es la palabra que usa, o quizás un poquito una palabra más fuerte que tremendo. Sí, bueno, la realidad es que sobre todo los 2 primeros días, porque el tercero fue iluminado por el discurso de Fidel, los 2 primeros días hablaron muchísimos escritores y artistas planteando sus inquietudes, sus preocupaciones, que eran de muy diversa naturaleza. Y a propósito de eso, siempre he lamentado que no se hayan publicado las intervenciones de las reuniones, porque el discurso de Fidel en buena parte va aclarando planteos que se habían, intervenciones, planteos que se habían hecho durante los 2 días primeros. Yo no sé, a 55 años, quizás son muchos años, pero en algún momento sería importante dar a conocer las intervenciones que espero que se conserven grabadas, salvo alguna rara excepción, no se ha hecho público, y eso hace que el propio discurso de Fidel no se ha comprendido del todo. Por supuesto, se comprenden las partes esenciales, esos momentos que Fidel plantea dentro de la revolución todo, contra la revolución, no como se ha dicho malintencionadamente dentro de la revolución todo, fuera de la revolución, contra la revolución, porque en su discurso Fidel plantea que la revolución tiene que ser aceptada incluso por aquellos que tienen ciertas dificultades, ciertas dudas, etcétera, siempre que no sean contrarrevolucionarios. Dentro de la revolución todo. En una ocasión, en un congreso de la UNEA, estaba presente Fidel, y yo dije que entendía que dentro de la revolución incluía la crítica a la revolución siempre que se hiciera dentro de la revolución. Fidel estaba presente, no me desmintió, así que creo que sigue siendo cierto ese criterio. Sí, las impresiones del más joven. No, yo creo, bueno, la impresión del más joven, como tú dices, que tenía, como dice Retamar, mucho pelo en ese año. Fidel habla de eso, de lo que le habla a los de pelo blanco, a los ¿Puedo leer? Pelo, no. Bueno, pero por aquí está. Yo creo que fue para mí una gran revelación, porque yo había escuchado otros discursos de Fidel, de carácter político, de carácter épico, el discurso en Colombia, cuando se le posa la paloma y tantas otras intervenciones de él, pero para mí como un joven inquieto, intelectual inquieto, fue una revelación. Yo creo que Fidel, él hablaba de un discurso iluminado. Yo creo que es que Fidel es un iluminado, porque el discurso a los intelectuales de ese día 30 constituyó para mí una revelación y un acicate, porque fue la plataforma, el germen de lo que luego
a través del Consejo Nacional de Cultura y sobre todo el Ministerio de Cultura, fue trazada la política cultural que rige hoy. Es decir, las bases de esta política cultural están trazadas claramente, meridianamente ahí, porque lo abordó todo. Eso del temor de algunos, las expectativas, las inquietudes de algunos de que esto no estuviera regido bajo el régimen autoritario de Zhdanov, aquel ministro de Cultura de la Unión Soviética, que no se aplicara aquí el realismo socialista, no solo fue por Fidel y por su política tan abierta y la libertad que él anunció en ese momento, sino también porque nosotros ya teníamos una base cultural. Este país tenía una historia cultural y una relación con el resto del mundo. Nuestra vocación siempre fue de universalidad, pero hubo mucha fricción allí, y Marta Valdés, que fue tremendo. Yo creo que para mí fue no solamente tremendo, sino revelador, y hubo momentos en que verdaderamente uno tan joven no sabía lo que estaba pasando. Ahí había católicos, había del 26 de julio, había del directorio, había políticos, había intelectuales de mucho peso. Y que ese hombre, con olor todavía a la sierra maestra, ¿no? Inspirado, con 34 años, porque no había cumplido los 35 años, tuviera la intrepidez, la osadía de dirigirse y de dar consejos y de sentar unas bases ideológicas ante aquella masa, para mí fue una revelación extraordinaria. Yo creo que sin esas palabras a los intelectuales, nosotros no hubiéramos podido, los que vinieron después, no hubieran podido diseñar ese perfil de la política cultural nuestra, que es tan inclusiva y tan democrática. Ahí se creó todo. Bueno, ya se había creado la imprenta nacional, la Casa de las Américas, como dije, el Quijote, el ICAI. Se hizo la publicación de 500.000 de ejemplares del Quijote, eran 4 tomos. Valía $1, me recuerda a Abel Prieto el otro día que valía $1 cuando eso era $1, pero de todas maneras era muy barato, y el pueblo tuvo acceso a esa y ese milagro, literatura. que como bien decía Nancy Morejón en este documental, había quien leyera las obras, porque con un pueblo inculto, con un pueblo no alfabetizado, ¿qué sentido podía tener la propia obra cultural de la Revolución? Yo les pido una pausa nada más para ver y escuchar, por suerte, gracias a esta obra de Rebeca Chávez, de la serie Caminos de Revolución del ICAI, podemos oír la voz de Fidel en aquel momento y ver en imágenes algunos rostros muy conocidos de la cultura cubana. En aquellos instantes, por supuesto que había corrientes estéticas, por supuesto que había historias de esas corrientes estéticas, de esos grupos que se habían unido por una afinidad o por otra, o por un interés o por otro, y que criterios distintos tenían. Yo creo que la reunión de Fidel con los intelectuales fue una reunión que impuso la vida para situar las reglas del juego, porque el periódico Revolución y la revista Lunes de Revolución no eran ni malos ni buenos, simplemente tenían objetivos, y teníamos también que podernos expresar y hacer que se discutieran los problemas no a base de prejuicios o exclusiones. Los distintos compañeros han expresado aquí un sinnúmero de puntos de vista con sus argumentos. En el fondo, el problema fundamental que flotaba aquí en el ambiente era el problema de la libertad para la creación artística. Un tema discutido en todos los países donde han tenido lugar revoluciones profundas como la nuestra. Cuando se convocó aquella reunión en la Biblioteca Nacional, que fue muy caliente, fue muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Yo recuerdo que había alguien que decía, cultura dirigida sí tal cosa, pero cultura dirigida no. Yo hasta había tomado notas, pero las notas desaparecieron. Ahora hubieran sido de mucho valor, unas noticas que yo, porque aquello era muy fuerte. O sea, la gente valorando que si
que si no querían que le fiscalizaran qué escribían o qué hacían. Y entonces fue en una de esas sesiones cuando ya intervino Fidel, fue apabullante, y digo aquella cosa, ¿no? Que lo dejó todo muy claro. Me disculpo porque es Andante Cantabile, Arte y Revolución de Rebeca Chávez. Creo que todos les habrá traído muchos recuerdos. Quería decir Miguel. No, que en el discurso efectivamente fue muy caliente aquel debate. Yo recuerdo algunas intervenciones, no voy a mencionar los nombres. Hubo un católico que dijo, bueno, yo soy católico, usted dice que podemos expresarnos libremente, artísticamente, pero mi filosofía no es la filosofía socialista, yo puedo es mi filosofía católica. Era casi un teólogo, un hombre de mucho respeto, y Fidel le dijo, sí, eso no es un obstáculo para nada. Luego vinieron las fricciones, ¿no?, con la Iglesia Católica, pero eso fue otra cosa. Pero realmente hubo muchas tendencias allí, estéticas e ideológicas. Y a mí lo que más me sorprende y lo que más me admira de, como yo le llamo, el iluminado, ¿no?, es que a los 34 años él pudiera dirimir todo aquello con esas personalidades que ya tenían una obra hecha. Algunos no estaban allí, por ejemplo, don Fernando Ortiz no estaba allí, no estaba Jorge Mañáez, pero estaba Elías Entralgo, había gente que yo conocía que habían sido maestros y eran maestros, y Fidel realmente fue convincente todo lo que él planteó. Y hay que ver que en ese discurso estaba acompañado de situaciones paralelas. Las bandas contrarrevolucionarias en el Escambray, había pasado ya la batalla de Plaza Girón, que fue una batalla que ganamos, pero con bajas, y fue una cosa realmente traumática para todos. Pero estaban las bandas también en la calle todavía. Yo recuerdo, y Roberto recordará, las bandas del terrorista aquel, gángster, de Rolando Masferrer, que tiraban a diestro y siniestro, a mansalva a la gente. Todo el que tenía un brazalete del 26 de julio tenía que salir con mucho cuidado, con mucha atención a la calle. Quiere decir que era un momento crispante. Y en ese momento un dirigente, el líder de la revolución, tomó tiempo para sentarse, escuchar como dice Roberto con mucha razón, aquellos intelectuales que eran fundamentalmente escritores y artistas. Yo no sé si ahí había algún científico, no recuerdo, tengo ideas muy vagas, pero era dirigido a los escritores y artistas, y sobre todo el tema central era: ¿habrá libertad de expresión o no? Esa era la preocupación, y hubo gente que tenía dudas, como bien dijo Marta Valdés, había dudas. Alguien dice que Virgilio Piñera, que es una figura grande de la cultura cubana, dijo miedo. No, Roberto me dice con razón que él no dijo que tenía miedo, él dijo que tenía dudas, y había incertidumbre, ¿no?, de si se podía escribir lo que uno quería escribir o no. Y creo que, bueno, la muestra de que Virgilio Piñera, que después pasó malos momentos en épocas posteriores, murió aquí en la Revolución, estuvo con nosotros hasta el final. Claro. Es decir, era una situación muy heterogénea, como dice Alfredo, con distintas ideas estéticas que Fidel las pudo conjugar, pero admirablemente. Me encanta que haya mencionado a Alfredo, porque también fue una personalidad indispensable dentro del equilibrio que necesitaba la revolución también para comunicarse con sus creadores, y yo creo que muchos de ustedes lo han dicho también en artículos, en análisis, que lo que se sacó es decir, lo que estaba con aquellos que fueran irremisiblemente contrarrevolucionarios, como que no tuvieran nada que ver con la revolución, serían los que no tendrían ningún derecho dentro de la revolución. Pero esas mismas palabras a los intelectuales, que fueron como la guía de la cultura, de la política cultural de la revolución, también no evitó que se produjeran episodios como el propio quinquenio gris, usted ha dicho otras veces, ¿no? Sí, efectivamente. En el año 71 se produjo lo que Ambrosio Fornet iba a llamar el inicio del quinquenio gris. Otros le llaman un decenio, y más que gris. Sea como fuere, es un momento infeliz
en la vida cultural de la Revolución Cubana. Miguel mencionaba el caso de Virgilio Piñera, son muchos los casos, Lezama, muchísima gente importante, algunos de obras muy realizadas, otros muy jóvenes, que vieron interrumpido su tarea cultural durante esos años. Hay que, en este sentido, recordar lo importante que fue la creación del Ministerio de Cultura. Exacto. Y el que se haya nombrado al frente del Ministerio de Cultura a un compañero como Armando Hart. Eso fue decisivo. Armando volvió a la fuente que es ese gran discurso de Fidel e implementó una política cultural acorde con lo planteado en ese discurso. Y hasta hoy en día realmente nos podemos sentir orgullosos y satisfechos de la política cultural de la Revolución, sobre todo a partir de esa creación del Ministerio de Cultura y de esa gran tarea del compañero Armando Hart. Excelente que también hayas recordado este momento. Vamos a escuchar la opinión, la experiencia de Lesbia Ben-Dumois, quien fue también participante, asistente a aquellos días de, bueno, creo, quizás, a lo mejor en su testimonio lo puede decir o no, de aquellos días, 16, 23 y 30 de junio de 1961. Uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura para que estos lleguen a ser el real patrimonio del pueblo. Con estas palabras, pronunciadas a los intelectuales por Fidel Castro en la Biblioteca Nacional José Martí, el líder histórico de la revolución invitaba a los artistas e intelectuales a unirse a la obra creadora de la revolución. Que se definieron muchas posiciones de la revolución, ¿no? Ese tema que todo el mundo habla, con la revolución todo, contra la revolución nada, que yo creo que de verdad se ha discutido mucho el final, y yo creo que me gustaría más volver a decir ningún derecho, más que nada, ¿no? Contra la revolución ningún derecho, que tiene la misma vigencia en estos momentos que tuvo en aquello. Las históricas palabras a los intelectuales pronunciadas por nuestro comandante en jefe en junio de 1961 trazaron un camino a la política cultural de la revolución. Y ustedes tienen la oportunidad de ser más que espectadores, de ser actores de esa revolución, de escribir sobre ella, de expresarse sobre ella. A 55 años de palabras a los intelectuales, su impronta sigue latente en el presente creador que vivimos y en el futuro de las generaciones que formamos. Yo creo que ese es un texto que tiene que estar vigente siempre, ¿no? Releerlo, y como las relecturas tú las conviertes, te apropias de ellas y las utilizas en el presente. Palabras a los intelectuales es un texto que debe ser revisitado constantemente. Las ideas que en él se plasmaron y las directrices que trazó son los cimientos de la cultura que hoy conocemos y disfrutamos. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La generación venidera será mejor que nosotros, decía Fidel en las palabras a los intelectuales, pero nosotros seremos los que habremos hecho posible esa generación mejor. Nosotros seremos forjadores de esa generación futura. Nosotros, esta generación sin edades, no es cuestión de edades. ¿Para qué vamos a entrar a discutir ese problema tan delicado? Dijo Fidel, y lo acompañó la risa de los que estaban allí. Es que cabemos todos, decía Fidel, porque esta es obra de todos nosotros, tanto de los barbudos como de los lampiños, de los que tienen abundante cabellera o de los que no tienen ninguna o la tienen blanca. Esta es la obra de todos nosotros. Vamos a echar una guerra contra la incultura, vamos a librar una batalla contra la incultura, vamos a despertar una irreconciliable querella contra la incultura y vamos a batirnos contra ella y vamos a ensayar nuestras armas. ¿Que alguno no quiere colaborar? ¿Y qué mayor castigo que privarse de la satisfacción de lo que se está haciendo hoy? Fragmentos de lo que es ese discurso emblemático llamado Palabras a los intelectuales, y que a uno siempre se pregunta cómo la toman las nuevas generaciones. ¿La ven como un discurso de consulta a la hora de hacer discurso, o es un instrumento de trabajo, digamos, permanente, cotidiano? ¿Cómo la incorporan? Voy con Rubiel como presidente de esa asociación que junta al talento joven en el país.
Sí, Ailín, precisamente la Asociación Hermanos Ahí es hija de esa coyuntura, como también lo fue la UNIA meses después de ese encuentro con los escritores y artistas. Y el hecho de que la dirección del país estuviera reunido con los escritores y artistas tiene que ver también con la importancia que le daba la participación de estos en esta obra, que era, desde el principio la revolución fue una revolución también cultural, no solamente en términos políticos. El hecho de que estemos sentados aquí, bueno, Miguel y Roberto, que son maestros de juventudes, tiene que ver con esa continuidad. La Asociación Hermanos Ahí se crea precisamente a raíz de la unión del movimiento de la Nueva Trova, de la brigada de Raúl Gómez García y Hermanos Ahí, precisamente con la máxima de seguir trabajando, buscando la unidad dentro de la diversidad. Y eso ha sido una continuidad, más que un documento muerto, más que un documento pasado, también es la claridad de saber de dónde uno viene. O sea, el hecho de que la historia nuestra esté, y en términos de la cultura, esté siempre marcada por ese nivel de encuentro de la alta dirección de la revolución que ha puesto a participar. Y yo quiero también concentrarme en el hecho de que palabras a los intelectuales me llama mucho la atención y siempre me cautiva el hecho de que Fidel invitó a los creadores y artistas a participar de esa gran obra, que era eminentemente también cultural. Habíamos hablado aquí también de la campaña de alfabetización, de la creación del ICAI. Todo eso también te muestra un programa que estaba bien definido dentro del proyecto revolucionario. Y en momentos donde se estaba incluso definiendo la propia soberanía en las arenas de Girón, Fidel meses después se reúne precisamente con los intelectuales y artistas, y eso es parte de esa continuidad. Yo quiero ver... No, más duro incluso, porque Barnet recordaba que ya había pasado Girón, pero las bandas contrarrevolucionarias estaban en su apogeo. Era una guerra. Creo que Raúl ha dicho más de una vez que había prácticamente en todo el país un momento de haber bandas en todo el país. Era decir, el país estaba en guerra, el país no había dejado de estar combatiendo. Y precisamente en el hecho de que la convocatoria, el espíritu de convocatoria que tuvo palabras a los intelectuales todavía sigue vivo. O sea, y tiene que ver con la participación de los escritores y artistas hoy en este proceso que también sigue siendo cultural. Y eso también quiero marcarlo, porque la presencia de los escritores y artistas, en este caso las organizaciones que los representan, ¿de qué manera participan? Bueno, precisamente siendo contrapartida a las instituciones que están también creadas, y esas bases están también bien claras en palabras a los intelectuales, para fomentar la cultura, para preservar el patrimonio y para, de alguna manera, también darle a ese pueblo lo mejor no solamente de la cultura y el arte cubano, sino también de lo mejor y lo más genuino de la cultura y el arte universal. Y eso también trazó una línea de trabajo en palabras a los intelectuales. El hecho de que la asociación, por poner un ejemplo, esté con las casas de joven creador, que hace una contribución muy importante a la programación diversísima que tiene hoy, la programación cultural que tiene hoy el país, sobre todo en aquellos lugares como Baracoa, por ejemplo. Estoy pensando en la célula de Baracoa, estoy pensando en Manzanillo, estoy pensando en Puerto Padre, que se unen también al tejido de instituciones que de alguna manera también le dan cabida a la participación de ese pueblo, a la formación de ese pueblo. En el caso del verano, en los momentos donde muchos están de vacaciones, hay muchos jóvenes creadores que también están participando de este proceso, que ha sido un proceso vivo en lugares de difícil acceso, como en el caso de Cienfuegos, de Camagüey. Estoy pensando en Guantánamo, estoy pensando en Santiago de Cuba, con las cruzadas artístico-literarias. Estamos cumpliendo 40 años también, que es una herencia del movimiento de la Nueva Trova, con la Jornada de la Canción Política, es su 40ª edición, que precisamente fue herencia de ese movimiento. O sea, no negamos de dónde venimos, y precisamente tiene que ver con la alta vocación social que tienen nuestros creadores. Eso también se puso de manifiesto allí. Que aquí estén Roberto, que estén Barnet, es también muestra de que buena parte de lo mejor de esos intelectuales jóvenes que también estaban ahí con 31 años, Fidel apenas tenía 34 años, no había cumplido los 35, y que estuviera precisamente desde la cultura convocando a todos, tiene que ver con esa vocación social que tiene la misma cultura. Ahora, yo creo cubana. que para ustedes también es un desafío permanente, porque, como se ha dicho también por Barnet y por Retamar, es un guerrillero que baja artillado de cultura, porque para poder lidiar y confrontar con esa intelectualidad, es decir, hay un hombre, aquí hay un intelectual. Es decir, hay también una lección a quienes dirigen las organizaciones o las instituciones de la cultura. No se puede dialogar con la cultura sin cultura. Es que Fidel encarna, perdóname, Fidel encarna una tradición de este país
¿Qué cosa fue Carlos Manuel de Céspedes? Un guerrero, el padre de la patria. Era un intelectual, fue poeta, actor, abogado. ¿Qué cosa fue Ignacio Agramonte? ¿Qué cosa fue José Martí? En fin, yo creo que él representa, por eso él dijo, el autor intelectual del Moncada es Martí, José Martí, porque él es un intelectual guerrero. Sí, pero yo decía que también le plantea un desafío a las actuales generaciones de dirigentes de la cultura, que tienen que a veces lidiar en un escenario con creadores y tienen que estar a la altura de la más alta, del más alto nivel cultural. A veces no ocurrió así. Por eso. Y fue lo que dice Retamar. Exacto. Lo que ocurrió durante el llamado quinquenio gris o decenio negro, porque malinterpretaron la política cultural y el pensamiento de Fidel, y como se cometieron muchos errores y algunas injusticias, y eso no es que lo vamos a olvidar, por supuesto, no lo podemos olvidar, tenemos que pasar por encima de eso, porque la revolución es más grande que nosotros mismos. A mí lo que me molesta es que palabras de los intelectuales se reduzca a un apotegma o a una frase, no sé, de contra la revolución todo, no, con la revolución todo. Con la revolución todo y contra la revolución nada. ¿Qué cosa es la nada? Yo quiero estar dentro de la revolución, no en la nada. La nada no, la nada es la nada. ¿Comprende? Yo creo que la frase más importante de este discurso, el leitmotiv de este discurso es defender la revolución, es defender la cultura, que lo dice Fidel ahí. Y no se puede reducir aquello de contrarrevolución, dentro de la revolución todo, contrarrevolución nada, porque eso puede... No, eso termina siendo reduccionista, claro. Efectivamente. Pero yo le devuelvo a Rubiel la pregunta. Perdone la interrupción. Como lección para... para evitar justamente que se produzcan. A veces hay un desconocimiento en las autoridades cuando tratan al artista, al intelectual, y ahí hay una lección. Fidel lo primero que tiene es el conocimiento, está hablando un intelectual. Y yo creo que eso se repite, o sea, en la medida que uno mantenga claro ese nivel de importancia que le da la revolución a la cultura, o sea, está demostrado con la presencia, lo ha dicho aquí también Retamar, con la presencia de Fidel en todos los momentos importantes que ha tenido la cultura de este país. O sea, recuerdo los consejos de la UNIA, los congresos de la UNIA, más recientemente, bueno, Raúl. O sea, la vanguardia política, siempre ha estado al lado de la vanguardia artística, y eso es también un derecho que se ha ganado la revolución porque puso a participar a todos. O sea, Raúl en el pasado congreso de la Asociación Hermanos Ahí estuvo presente, en el pasado congreso de la UNIA también estuvo presente, como muestra también de la importancia que tiene la cultura hoy para esta revolución, no solamente para el futuro, o sea, sino también para el presente, en el constante batallar por enfrentarnos a lo banal, por no ser tampoco presa de colonialismo cultural, a que globalmente también constantemente somos bombardeados, y esa responsabilidad que tiene el creador, cuando hablaba de la responsabilidad social, de esa vocación social que tienen todos los creadores, pasa por la participación. Yo creo que el primer compromiso que tenemos nosotros como creadores y artistas es con ese artista que, por supuesto, desde y para el pueblo, es como se materializa su obra. No me imagino un creador que esté pensando en su obra para sí mismo. Yo creo que el primer también compromiso es con ese pueblo que va a seguir apostando porque la cultura sea un derecho, y eso quedó bien claro también en palabras de los intelectuales. Democratizó la cultura toda, o sea, le dio acceso a todo el mundo. Cuando Fidel decía, le decimos al pueblo, lee y no cree, fue parte también de esa vocación martiana de ser culto para ser libre, y esa participación yo creo que también se tiene presente ahora, que tenemos que constantemente estar revisitando palabras a los intelectuales y recontextualizarlas en el contexto donde se desenvuelven hoy los actores de la cultura, sin reducir la participación de los intelectuales artistas al hecho artístico y literario. Estamos hablando también que los congresos de la Asociación y de la UNIA fueron demostración de eso, de que desde la cultura también se enfrentaba a los problemas sociales que tiene hoy Cuba, y cómo también hay soluciones desde el pensamiento, en este caso desde los intelectuales y los artistas. Bueno, fíjate, ustedes están aludiendo a cosas que me remiten exactamente a un fragmento que creo que felizmente escogimos para este momento. Es del documental de Rebeca Chávez, palabras significativas de Fidel, y luego las de Alejo Carpentier. Presten atención porque son muy breves, pero absolutamente coherentes con lo que estábamos discutiendo hace unos segundos aquí. La gran preocupación que todos nosotros debemos tener
es la revolución en sí misma. Es que nosotros creemos que la revolución no tiene peligros. Si los peligros reales o imaginarios que puedan amenazar el espíritu creador o los peligros que puedan amenazar a la revolución misma. La revolución debe tratar de ganar para sus ideas a la mayor parte del pueblo. Nunca debe renunciar a contar con la mayoría del pueblo. Creo que esto es bien claro. ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho. Le pedimos que pongan su granito de arena en esa obra, que al fin y al cabo será una obra de esta generación, nosotros, esta generación, señalados. Es que sabemos todo, tanto de los barbudos como los lampiños, los que tienen abundante cabellera, o los que no tienen ninguna, o la tienen blanca. Esta es la obra de todos nosotros. En eso estoy, y mientras tenga fuerza, seguiré sirviendo a esos ideales, porque como lo dije alguna vez, el día que triunfó nuestra revolución, dejé de ser el escritor solitario, de vivir en función de soledad, para vivir en función de solidaridad. Qué hermosísimo testimonio, gracias a Rebeca Chávez, y perdón porque se escribió mal el nombre de su documental, realmente Andante, Cantabile, Arte y Revolución. Pero voy justamente con Indira porque hablamos de la institucionalidad de la cultura y de la herencia que deja este discurso tremendo, sobre todo en cuanto a responsabilidad del artista con la revolución que es también el artista y la calidad de esa cultura. Pero yo un poquitico antes de hablarte de la institución como tal, yo sí quisiera referir, yo soy un producto justamente de esas palabras a los intelectuales. Soy instructora de arte en especialidad de música de otra generación, no de la de 61, pero que sin duda ha sido un resultado también de eso. Yo creo que la existencia propia de instructores de arte, más de 17.000 en todo el país, a más de 55 años ya de palabra a los intelectuales, demuestra, por un lado, esa vocación o ese ser consecuentes también con una revolución que desde sus inicios tuvo muy claro que no debía satisfacer únicamente las necesidades materiales del pueblo, sino también las espirituales y las culturales. Y por otro, también demuestra la continuidad de esa política cultural en jóvenes como Rubiel, como yo, como tantos que están y que se mantienen todavía entregándose, yo creo, muchísimo a lo que hacen y sobre todo a la comunidad y al pueblo. La continuidad de esta política cultural, en las palabras de Fidel, justamente hoy se hablaba acá, de que son una invitación a esos artistas y creadores a participar en la construcción de una nación, desde su obra, no desde un pensamiento elitista, sino también desde la patria chica, desde el pueblo sobre todo. Ya lo escuchábamos también en las palabras de Alejo Carpentier. De ahí entonces que fuese tan importante la formación de públicos, que fuese tan importante que las personas supieran apreciar y entender las manifestaciones artísticas para que pudieran participar en cada uno de estos procesos. De ahí que sea tan importante también la creación de las escuelas de instructores de arte, que como ya anunciaba también Barnett, que formó parte de ese claustro de profesores que desde abril ya se estaban formando y que estaban ya ejerciendo en las comunidades, ya estaban en las escuelas, estaban en las cooperativas con los campesinos y que estaban justamente calentando, dándole calor a ese movimiento de artistas aficionados que estaban detectando esos talentos, como decía Fidel, para que posteriormente entraran a las escuelas de artes y que a la larga también sentaran las bases para esa defensa de las tradiciones, para esa defensa de ese patrimonio cultural, sobre todo desde el pueblo, ratificar esa idea sobre todo desde el pueblo. Me preguntaba sobre las instituciones. Yo creo que la existencia propiamente de un sistema institucional que, si bien tiene que seguir perfeccionando su accionar todos los días, tiene una incidencia profunda en las comunidades. Yo creo que eso es una expresión concreta de la política cultural que emana o que tiene sus bases programáticas en las palabras de los intelectuales. Básicamente
justamente eso, o sea, como una red, más allá de 349 casas de cultura que hay por todo el país, pero tenemos librerías, tenemos museos, tenemos teatros, cines, que se nutren con una programación que redunda justamente en elevar la calidad de vida de la población y que se nutre además de estas asociaciones. O sea, en la medida en que también las instituciones todo el tiempo están al tanto de lo que sucede o de los resultados de los congresos de la unidad y de la asociación para enriquecer su funcionamiento, yo creo que estamos dando también un aliciente, por decirlo de alguna manera, dando cumplimiento a esa puesta en práctica de la política cultural. Por otro lado, yo creo que es una vigencia, sobre todo la tiene hoy más que nunca. Ahorita Rubial hablaba acerca del contexto. Cómo los jóvenes hoy asumimos palabras a los intelectuales. Cómo hacemos nosotros mismos nuestras batallas, cómo las libramos. Y como decía Fidel también ahí, nosotros que somos hoy las generaciones futuras que ellos pensaban también de alguna manera que iban a ser esos jueces de la posteridad, cómo hacemos también efectivo cada uno de los principios y de los derroteros que ahí se dibujaron, desde las comunidades, desde cada uno de los espacios donde nosotros nos encontramos. Yo creo que también Rubial hablaba sobre el diálogo entre los creadores, los artistas, pero yo creo que va más allá. Que hoy un estudiante, un médico, un maestro pueda dialogar junto a un escritor, a un artista y que también juntos puedan construir un proceso de nación o puedan construir un ideal de nación. Yo creo que eso es uno de los principales valores que tiene hoy a 55 años, volver a pensar palabras de los intelectuales y volver, yo creo que todos los días, a seguirla construyendo para seguirla haciendo mucho mejor. Pero fíjate, una de las cosas tremendas también ahora, hemos estado hablando todo el tiempo aludiendo a la UNIAC. La UNIAC nace como resultado de palabras a los intelectuales y de la UNIAC. Los que veníamos detrás aprendimos que había que organizar también a la juventud creadora y formamos la brigada y después se formó la asociación integrando todo eso. Y yo creo que eso también ha sido porque si nos juntamos es para mejorarnos y para discutirnos y para criticarnos. Y en eso yo creo que la UNIAC a lo largo de estos años ha jugado un papel extraordinariamente importante. Como ustedes están a punto de cumplir años. 55 años. Sí. ¿Cuántos meses después? 55 años. Ahora sí, pero en agosto. En agosto. El 22 de agosto. En junio fue la reunión. En agosto nació la UNIAC. Vamos a ver este reportaje. Vamos a ver un reportaje y enseguida volvemos con Miguel Barnett Lanza, poeta, ensayista y, bueno, Premio Nacional de Literatura, cuántas cosas. Nos va a hablar entonces de estos 55 años de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que creo que nació con nombre de asociación, pero eso lo podrá decir. La revolución no puede pretender asfixiar el arte o la cultura, cuando una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo. Las palabras históricas del líder de la revolución allá en junio de 1961 dejaban claro el camino. Solo unos días después, los artistas y escritores cubanos, la intelectualidad de la isla, debatía los derroteros de la cultura y todos sus desafíos. De aquel encuentro, de ese agosto, de ese mismo año, nació la UNIAC. Con las luces de grandes como Nicolás Guillén a cargo de su fundación, la UNIAC no solo ha procurado el respeto y la preservación de lo más auténtico de la cultura cubana. Durante 55 años ha sido la casa también de un proyecto de justicia social e independencia nacional. Y muchos son los prestigiosos en los ámbitos de las artes estéticas y filosóficas que han estado. Alejo Carpentier, Lezama Lima, René Portocarrero, Roberto Fernández Retamar, Miguel Barnett, Cintio Pogolotti y otros tantísimos que además de una organización han contribuido a formar un pensamiento más justo, más libre, que han hecho también desde la cultura un país mejor. Más de medio siglo para estimular, proteger y defender la creación intelectual y artística, reconocer la más amplia libertad de creación, favorecer el estudio, la valoración crítica y difusión, tanto nacional como internacional, de las obras representativas de la cultura cubana y participar. Eso siempre ha sido la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Participar desde el hacer en la defensa de la humanidad, de la diversidad cultural, de la integración latinoamericana y caribeña, así como luchar contra la banalización y mercantilización de la cultura y el arte en todas sus dimensiones.
Un espacio excepcional con la confianza depositada en los principios que nos sostienen como país y en la política cultural de la revolución esbozada en aquel lejano año 61, procurada por los destinos de la cultura en todo momento. La UNIAC comprometida en el aporte al mejoramiento de la vida espiritual, en la solución de los problemas más acuciantes de toda la sociedad, en la grandeza del hombre, de Cuba. Nada es más estimulante para un intelectual revolucionario que saber que está comprometido con sus compañeros en una batalla grande, incesante, por el mejoramiento de la sociedad que vive y su cultura. Y no ha sido un camino de rosas. De eso da fe el trabajo diario, el compromiso, la responsabilidad que implica guiar una isla desde el pensamiento y el arte. Pero ha valido la pena, porque 55 años todavía es poco para lo tanto que queda por hacer por lo mejor y más valedero de la cultura cubana. Dianelis Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. 55 años, no es nada. ¿No? Como han dicho, no es un camino de rosas, pero ha tenido, muchas cosas buenas. Y nacida de palabras a los intelectuales. Cuando se cumplieron los 50 años, yo hice unas palabras y decía que era... Todavía estaba sorprendido y ahora resulta que han pasado 5 años más. Sí. Se puede decir que la UNIAC ha sido como mantener permanentemente en acción palabras a los intelectuales. Quiero decir, aquella reunión ha seguido sesionando. Esa es nuestra aspiración. Nuestra aspiración es esa y nuestra aspiración, como es la aspiración de los jóvenes de la HS, es que estemos al frente, estemos en la vanguardia artística de las ideas más avanzadas, de carácter universal, porque no somos chauvinistas, no somos localistas. La cubanía, como dijo Fernando Ortiz, tiene una proyección universal. Yo creo que hay algo muy importante en palabras de los intelectuales y en la política cultural cubana que no se ha dicho aquí, y a mí como pichón de antropólogo, como antropólogo empírico, aparte de poeta y esas cosas, me gusta decir, hubo un rescate de la cultura popular y sobre todo de las culturas de origen africano, del legado africano a Cuba. Se creó el conjunto folclórico, los conjuntos folclóricos, Argelier llevó al teatro nacional los grupos de expresiones yoruba, de expresiones abacuá, de expresiones arará, conga. Todo eso estaba presente en la poesía de Nicolás Guillén, en algunos autores como el propio Fernando Ortiz y Lidia Cabrera y otros, José Luciano Franco, pero esto se convirtió en un elemento indispensable del corpus de la identidad de la nación cubana. Y eso se debe a la nueva política cultural que surgió, su germen fue palabras de los intelectuales y esa maravillosa obra, esa gestión extraordinaria que hizo, como bien dice Roberto Armando Jardávalo, que sacó todo de la fuente prístina, primigenia, sacó los valores más permanentes. Yo creo que ella hablaba de elitismo, efectivamente. Acabamos con el elitismo, donde se crearon las escuelas nacionales de arte, en el Country Club, que era un centro de juego de golf y de damas de abolengo y caballeros de prosapia. Todo eso se creó ahí y eso está en palabras de los intelectuales muy claro. Vamos a convertir esos terrenos tan hermosos donde antes los ricos jugaban el golf en escuelas para que los artistas, los músicos, los escritores, los pintores trabajen. Eso fue muy, muy bello. Y la UNIAC nació pequeña. Roberto lo sabe, que es fundador de la UNIAC como yo, pero él fue secretario de la UNIAC. Nació con un grupo pequeño y ahora somos más de 9.000 miembros, pero aspiramos a que toda esa membresía sea vanguardia del movimiento artístico y literario. Por eso tenemos mucho cuidado en que nuestra política cultural sea la idónea. Creo que hay que decir también que no estamos solos, que aunque Fidel Castro no está con nosotros en los consejos nacionales, no está con nosotros en los congresos, siempre él está en el alma, está en el pensamiento y en el diario quehacer de todos nosotros. Y hay que decir también que Raúl
el general presidente, como lo llama nuestro querido amigo Eusebio Leal. Salud para Eusebio. A quien le mandamos un abrazo y le deseamos mucha salud y mucho haché, ¿verdad? Ha estado con nosotros también. Ha estado con nosotros presente, estuvo en el 50 aniversario de la UNIAC y yo estoy seguro que va a estar en el 55 aniversario de la UNIAC. Así que en ese sentido ha habido una continuidad de estas palabras a los intelectuales que, como han dicho todos los compañeros, ha sido la plataforma de la política cultural que disfrutamos hoy. Bueno, pues así mismo fue. Gracias a los cuatro por acompañarnos en este análisis, que rápido se nos ha ido el tiempo, y recordar que efectivamente lo que ha nacido desde entonces acá ha sido sencillamente la plenaria permanente de la relación natural del liderazgo de la revolución con sus creadores y artistas, con sus intelectuales, escritores y artistas sobre todo, porque como decía Retamar, también hay un criterio un poco más amplio de intelectualidad ya, porque somos un país de intelectuales. Les repito las gracias y nos despedimos con las propias frases de Fidel cuando les dijo a los reunidos, a lo que hay que temerle no es a ese supuesto juez autoritario, verdugo de la cultura, imaginario que hemos elaborado aquí. Teman a los jueces, a otros jueces mucho más temibles, a los jueces de la posteridad. Teman a las generaciones futuras que serán al fin y al cabo las encargadas de decir la última palabra. Así nos despedimos hoy y las imágenes son tremendas. Por suerte, en la distancia, pero terribles para el mundo. Ayer en el aeropuerto Ataturk de Estambul estallaron varias bombas producto de atentados terroristas y aún está por calcularse el terrible número de muertos y heridos. Con estas tristes imágenes nos despedimos de una hermosa mesa que ha pretendido recordar un documento absolutamente trascendente para el destino de la nación cubana. Palabras a los intelectuales. Muy buenas tardes.